Señor Paulino Rodríguez, ¿cómo te va? Vos me recibís siempre acá. Sí, y vos me recibís a mí. ¿Andás bien? Siempre me pregunto qué colorcito tenés. Hay una mañana ahí, hay un No, yo balconcito. estuve con mi hija en el Rosedal de Palermo. ¿Viste? Que Sí. está muy lindo, está bien ambientado, está Sí, bien. Está muy bien. Hace bien un mucha poquitito gente. de airearse para días que son muy largos, con mucha información. Sí, vitamina D, digamos. Vitamina D. En un ratito Ricardo López Murphy habla en 4 días. Le vamos a preguntar obviamente cómo sigue la economía de este país, cómo ve efectivamente el futuro económico de este país, el futuro también político. Vamos a analizar con Enrique Zuleta Puceiro. Voy a tomar la frase que más creo que mencionamos en los últimos pases, que fue la confianza política, para analizarla en un ratito con Zuleta, que han vivo en 4 días, y ya está Camburián sentado. Camburián de los primeros que dijo, por favor, cierren todo. Y bueno, incluso Sí, a ver, lo han acusado de ser tremendista. Ahora lo voy a hablar. Gracias, Carlos, por venir. Por favor. Hoy es un día particularmente complejo porque tenés récord de casos de contagio detectados. Tenés, yo decía recién, provincias que, por caso Santa Fe, más allá de la cuestión epidemiológica, en los últimos 5 días, en 4 días tuvo más casos que la ciudad de Buenos Aires. Sí. Rosario en una situación muy crítica. Gran Rosario, hoy marcaste vos en un momento de la tarde. Muy crítica. Con una situación muy complicada que yo no sé si en las próximas horas... Va a tomar una decisión Perotti, no sabemos cuál es. No tiran digamos, freno de mano. Está claro que todo el mundo económico lo que quiere es oxigenar. Natural. Sí. Porque el problema acá, lo que estamos planteando es un condicional contrafáctico, pero que vale la pena, porque a la postre, la estrategia, vos la evaluás siempre al final del camino. Tu estrategia de cerrar todo, abril, mayo, sin casos, con una pendiente, los primeros 100 días, 100 muertos. Por poco. ¿Qué estamos haciendo? Lo hicimos como correspondía, porque la economía está asfixiada. Hoy tenés protestas en todos lados, hoy tenés marcha, hoy ya no es el 17 de agosto, la oposición, la marcha, como le decían desde el gobierno. Ahora cuando salga y algunos voceros oficialistas decían la marcha de los contagios. No, es una pavada. Hoy tenías todo un colectivo de distintas extracciones, sectores, pidiendo por lo suyo, por lo que creen que les corresponde y no tienen, por empleo, por trabajo, por la comida, por el plan, por la vivienda, en fin. A ver, ¿qué información podemos intercambiar un poco de lo que pasó dentro de Olivos? Yo la información que tenía, y creo que Spillman está por ahí terminando de chequear algún dato. ¿Está detrás Spillman? ¿Sí? Si está Spillman, nada podemos saber que no sepa ¿no? Spillman. Yo te advierto eso, nada más, con lo cual no podemos competir. Así, con el teléfono me señala Spillman. Yo la información que tenía, que la intención era, primero, a ver, sabemos que hubo reunión Alberto Fernández, Kicillof, Larreta, que ahí se estaba definiendo de alguna manera cómo iba a seguir el futuro de la cuarentena, una cuarentena que prácticamente está como... digamos, terminada, pero que hay que seguir prorrogando aquel decreto del 20 de marzo. Sí. Y tuve alguna versión a la tarde de que la idea era que en el momento en que daban por concluida esta idea de reunión tripartita entre Larreta, Kicillof y Alberto, quizás Kicillof decía, me tengo que ir rápido, me apuro porque me tengo que ir, y se quedaban solos Larreta con el presidente Alberto Fernández en busca de limar un poco algunas asperezas en las que vienen trabajando mucho los jefes de gabinete, Bianco, Felipe Miguel y Santiago Cafiero. Yo te diría, en lo operativo no veo una foto disonante respecto a lo que ha pasado siempre. Está claro que el gobierno nacional tomó la decisión de ir por buena parte de los recursos excedentes de la ciudad, que entiende de esa manera que son excedentes por los recursos de la ciudad, ponerlos en la provincia de Buenos Aires. Hay una centralidad política de la provincia evidente, focalizar el respaldo electoral en el conurbano, y ciertamente es oficial, va a traer más informaciones Ezequiel. Estuvieron un ratito a solas, bien, efectivamente, Horacio Rodríguez Larreta. Y, ahí te pasan eso, Paulino. Sí, es oficial. Pero minutos, y Alberto Fernández. Era cortito, pero era quizás, me parece, el gesto que Larreta hubiera esperado que se hiciese antes. Yo creo que hay una relación de confianza, que cuando vos la destruís como la destruyó Alberto Fernández, tomando una decisión intempestiva, fue todo muy explícito, no tengo que acotar nada. Fue Rodríguez Larreta que dijo, me envió un mensaje 19:29, cuando a las 19:30 hizo la conferencia de prensa, no lo respondí, punto, ya está. Sí, y Santilli a las pocas horas de eso, usó una palabra que yo siempre la recojo, que es, la relación de confianza está lesionada. Una lesión, a veces es una fractura, a veces una lesión es una distensión. Veremos en las próximas horas. Mirá, como mínimo me parece
importante que la foto se haya dado, porque también tranquilamente podría no haberse dado esta foto que estamos viendo, donde se lo ve ahí al presidente un poco sonriente, no le vemos la cara de frente a Larreta, a ver Kicillof de frente. Digamos que el más serio es Rodríguez Larreta. Sí, pero le vemos la nuca, vemos la nuca a Larreta. Le distribuyó presidencia y Alberto está como feliz. Tampoco tengo claro de qué se ríe, la verdad, porque en virtud de las circunstancias, de dónde estamos y de la devaluación de las últimas 48 horas, los problemas económicos, la crisis de credibilidad... Quizás de que se haya dado la reunión, porque si no se daba la reunión, la relación entre... Digo, esta idea de gestionemos juntos la pandemia... Pero que está hecha añicos esa idea. Hoy no hay gestión ¿Vos crees que no hay puente ya? No, sí hay puentes, pero no hay gestión común. Cada uno hace lo que se le plazca y del modo que se le plazca y en virtud de las tensiones que tienen. Me acaban de confirmar que en Vicente López también abrieron los gimnasios. ¿Quién lo autorizó? ¿Qué criterio epidemiológico hay para que estén los gimnasios abiertos en Vicente López y en San Isidro, pero no en Moreno, en Hurlingham, en Avellaneda ¿Camburián? o en Mar del Plata a esta hora? ¿Qué sé yo? ¿Sabe cuál es el criterio, Camburián? Ningún criterio. Ninguno. Ningún criterio. Ninguno. No. O sea que, a ver, tomo la idea de Paulino de que no hay gestión conjunta de la pandemia. Pero perdóname, los chicos en la provincia de Buenos Aires pueden ir al supermercado o hacer una compra con el padre. No pueden hacer una salida recreativa como yo fui con mi hija al Rosedal. ¿Cuál es el criterio epidemiológico? En un lugar sí, en otro no. ¿Cuál es el criterio epidemiológico para que vos salgas acá del canal, te vayas a tomar una cerveza a un bar afuera, siempre afuera, pero no lo puedas hacer en un restaurante en el conurbano? Algunos intendentes ya levantaron las prohibiciones, lo hicieron por decreto. Acá el problema se perdió, no hubo ejemplaridad, primer punto. Segundo, no hubo criterios claros, objetivos, epidemiológicos a seguir a rajatabla, salvo la primera decisión de una cuarentena estricta y dura que todo el mundo cumplió, 20 días, muy bien. Después empezaron las arbitrariedades supinas. Hoy estamos en un berenjenal descomunal, donde casi rige la anomia, donde nadie puede poner control, donde nadie puede controlar además a siquiera, donde hemos llegado al absurdo de lo que está pasando con familiares que no pueden despedirse, darle un último adiós en una cuestión humanitaria que hemos además roto. Sumale desde el punto de vista logístico un país desconectado, porque si vos querés agarrar, irte a ver un familiar por algún motivo de acá a Córdoba, no podés, o en algunos lugares podés, o entrás con hisopado, en otros que sí, que no. Ni con hisopado. Por eso, a ver, la verdad que no quiero hablar mucho de estos temas, porque bueno, algunos me dicen, te pones un poco más enojado. No es que estoy enojado, me molesta que el nivel de tolerancia se haya corrido tanto, porque es preocupante sociológicamente. Me ocupa y me preocupa la falta de ejemplaridad de hace muchos años. ¿Qué se llama falta de ejemplaridad? La política está disociada de la gente son distintos planos. O sea, Alberto andaba a los abrazos en plena pandemia sin barbijo con un gobernador en Formosa, qué sé yo. Sí. O hacía un acto de inauguración de un hospital, que era la reinauguración del Hospital Antártida. Pero esos son gestos, gestualidad. La agenda de la política está disociada de la realidad, no porque Alberto ande sin barbijo, está disociada de la realidad porque vos vas a ver una discusión, ponés el Senado TV, ves la discusión de ayer en la Cámara de Senadores, y la prioridad... A ver, ¿de qué se habla hoy en la política argentina? ¿Cuál es la agenda de la política argentina? Y esto incluye al oficialismo y a la oposición. Como dijo ayer en Animales el Turco Asís, ¿cuál es el escándalo de este país? ¿Qué se está discutiendo? ¿$200? Se está discutiendo una habitación de hotel 3 estrellas sin desayuno, como dijo el Turco ayer, en cualquier lugar del mundo. ¿Esa es la gran discusión de la política argentina? Bueno. Es ahí donde yo creo que la agenda, están pensando realmente en ver de qué manera pueden pensar una política para salir de la crisis económica en la que nadie culpa a nadie, pero en la que el mundo entró inevitablemente. Sí, pero de manera diferente, de manera distinta, disímil y con componentes locales circunscriptos a cada uno de ellos en virtud de las decisiones tomadas. La pandemia es universal. La manera en la que cada uno actuó frente a la pandemia es absolutamente personalísima. Gestión. Bueno, está la sanitaria, está la económica. Vos sos dueño de tus actos. Lo que no puedes evitar son las consecuencias. ¿Cómo calificás, Carlos, la gestión sanitaria? Yo no sé cuál es la estrategia hoy para controlar la pandemia. ¿Vos sabés lo que podés y lo que no podés hacer claramente hoy? ¿Sabés a dónde podés ir y no? ¿Sabés dónde podés ya creo que a esta altura del partido me parece que esto que explicaba Paulino, me parece que cada uno se cuida como puede, de la manera que entiende. De hecho hay criterios distintos. Yo sinceramente tuve que estar aislado 14 días, pero en el medio de esos 14 días el criterio era que te hisopaban,
que te hacían prueba de test de saliva. Aclaro que me atendieron muy bien, que estuve permanentemente controlado por funcionarios que me llamaban, con controladores que te llamaban, te preguntaban el estado, la situación, cómo estaba, todos los días. Ahora, yo hablaba con compañeros que por ahí no habían tenido la suerte de tener el controlador, le mando un saludo a Julio que me llamaba todos los días, que decía, no, a mí me dijeron 10 días. No, a mí me dijeron 14. ¿Y a vos te van a hisopar? No, hisopado ahora no. Ahora me van a hacer test de saliva, que de hecho me lo hicieron. Ayer me llamó una persona que estaba en su casa, oxigenando muy poco, 70 años, con una ambulancia de su obra social en la puerta. 6 horas la ambulancia, buscando una cama. Se fue la ambulancia porque no conseguían cama. Terminó subiéndose un auto y se fue a un sanatorio privado y lo internaron en una cama disponible. Que tuvo la suerte de que había una cama, ¿no? Decime cuál es la gestión de camas. ¿Hay camas o no hay camas? ¿Y hay camas o no hay camas? Te pregunto. ¿Y hay camas o no hay camas? Te pregunto yo. ¿Paulino? La información no está. Acá yo tengo la La información, información de que de la ciudad está en cuanto al ¿Puede, sistema público. ¿Puede 3.000? pasar esto en el pleno pico de una pandemia? Pero perdón, Carlos, poco lo hemos hablado. Hoy cargamos 345 víctimas fatales, perdón. Sí, 345. ¿Cuántas son del día? No sabe. ¿Cuántas fallecieron en junio? No sabe. ¿Cuántas en julio? No, ¿Y, no. ¿y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Bien. Los casos detectados hoy, ¿cuántos son con pruebas PCR o cuántos son por criterio epidemiológico de que alguien va a una guardia, 3 síntomas y lo dan por COVID? Tampoco lo sabemos. ¿Cuántos hay aislados en cada lugar? ¿Dónde están? ¿Quién los controla? ¿Quién rastrea? ¿Quién llama? Cada provincia ya tiene un criterio epidemiológico diferente, ¿no es cierto, Carlos? Por eso Santa Fe tiene el salto de casos que tiene, porque adoptó el criterio de la provincia de Buenos Aires. Por eso hay intendentes en el interior de la provincia de Buenos Aires que me están llamando, advirtiendo que por criterio epidemiológico, no por pruebas PCR, porque muchas no hay, porque hay cuello de botella y porque hay atolladeros y porque además los resultados a veces tardan más de una semana, como en Mendoza, les están creciendo los casos por los criterios epidemiológicos de 3 síntomas, COVID. Porque no hay otra enfermedad respiratoria. Hoy, lo había dicho Carla Bisotti hace 2 meses, le saltaron a la yugular, que no sea COVID. Bueno, pongámonos de acuerdo. En eso hay un repliegue del gabinete de asesores descomunal, hay un repliegue de aquellos que eran voz, que además regía buena parte de la toma de decisión política, que marca, me da la impresión, que la política dejó de mirar a esto porque además no le conviene. No se ve bien en la foto. Claro. Mientras se vio bien en la foto, Sirvió. la pandemia era el eje. Cuando la foto empezó a desdibujarse, Una foto cuando que empezó a ser descolorida, tenés y cerca cuando- de 600.000 positivos ya, ¿eh? más, 601.000. Lo 601.000. Ya superaste los 601.000. Y a Estás mitad- décimo en Pues es que esa contagios. foto ya no te conviene como eje político. Hoy superamos a Sudáfrica en términos relativos en cantidad de muertos por millón de habitantes. Hoy tenemos la mitad por millón de habitantes de muertos que tienen México y Suecia. Hace 2 meses y medio Suecia tenía 6 veces más muertos, en términos relativos promedio, que la Argentina. El presidente osó compararse con Suecia. Suecia contó como muertos por COVID aquellos que en su casa o en geriátricos fallecían con alguno de los síntomas por los cuales hoy estamos considerando que son positivos. En la Argentina, los que fallecieron en su casa o en geriátrico en los últimos 6 meses, que no tuvieron pruebas PCR, con alguno de los síntomas, fiebre, por ejemplo, aunque hicieron un paro cardiorrespiratorio, no importa, no los consideramos COVID. No. Por lo tanto, ¿tenemos un subregistro? Doc, ¿tenemos un subregistro? Absolutamente, no solamente de esos del domicilio, sino inclusive de los que mueren en los hospitales, en donde el hisopado por ahí llega 7 días después. ¿Viste? Dijiste no me quiero enojar y te enojaste. ¿Será porque empató River? Será porque empató. Con 2 goles en Buen- contra. Buen punto. Dos Buen goles punto. en contra. Chao, Paulino, gracias. Nos Volvió el reencontramos fútbol. la semana que viene. Gracias a vos, papi. Rápidamente Buen me voy programa. en vivo con Marcelo Padovani. La información es urgente. Me voy a la Quinta de Olivos con Marcelo Padovani allí en vivo. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Facundo? Buenas noches. Estamos aquí a las puertas de la Quinta Presidencial de Olivos. Te digo, lo último que pasó fue el ministro Guzmán, hace algunos minutos. El ministro Guzmán acaba de salir aquí por esta puerta de la calle Villate. Estuvo también reunido con el presidente de la Nación. 20:58 exactamente despegó el helicóptero de Axel Kicillof, que llegó en pocos minutos a la ciudad de La Plata. Después se fue Horacio Rodríguez Larreta
como decíamos, quedó el presidente Fernández con el ministro Guzmán. Lo que sabemos hasta ahora, Facundo, 3 semanas más de aislamiento a partir del próximo lunes. 3 semamas más. O sea, son 3, Marce, son 3 semanas, no 2. Primer dato a tener en cuenta. 3 semanas, son no 3 2. semanas, sí, Bien. Otros 21 días, por lo menos por la información que pudimos recolectar de las fuentes que estaban dentro de la quinta, mientras se desarrollaba la reunión, entre Axel Kicillof, entre el presidente Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, Presidencia difundió una foto de los 3 caminando rumbo a la sala de reuniones. Poco menos de 2 horas, te diría, Facundo, duró la reunión, porque fue desde las 19 y algunos minutos posteriores hasta antes de las 21. A 20:58 te digo que se fue Axel Kicillof. ¿Qué más sabemos, Facundo? A ver. Contamos a la audiencia de A24 a esta hora. Mañana el presidente de la Nación va a ir al Hospital Churruca a inaugurar unas obras en ese hospital, precisamente de la policía. Bueno, después de esa visita al Hospital Churruca, la Presidencia de la Nación, a través de las redes sociales, va a difundir un video del presidente de la Nación anunciando esto que te estamos contando. O sea, a ver, Marce, ahí hay un segundo título. Sí. El primer título que da desde Olivos en vivo a esta hora serían 3 semanas de extensión de aislamiento, no habría un anuncio conjunto, sino un anuncio a través de redes sociales por las redes oficiales de la Presidencia. Exactamente, tal como ocurrió hace 21 días, ¿no? Hace 3 semanas estábamos en la misma situación. Bueno, el mismo formato es el que se va a aplicar, Facundo, mañana viernes. Mañana viernes, el presidente, cerca del mediodía, se va a hacer este anuncio, digamos, a través de las redes sociales de la Presidencia y de las redes sociales de todos los funcionarios, incluida la red social o el Twitter del presidente de la Nación. Bien. Imaginamos que después Larreta y Kicillof harán lo suyo cada uno por separado. Eso íbamos a contar, Facundo. Después de los anuncios del presidente, después del anuncio del aislamiento, otras 3 semanas a partir del lunes, vendrá la conferencia de Horacio Rodríguez Larreta. A mí me dicen que no está confirmado que sea mañana, porque recordás que también ha hablado los sábados a la mañana, sí. o los sábados en alguna hora determinada, Horacio Rodríguez Larreta, para comunicar esto, porque ¿qué hace Larreta con sus funcionarios? En la tarde de que se anuncia la prolongación del aislamiento, se reúne con sus funcionarios y define qué es lo que van a abrir o no, o permitir abrir o no. Bueno, en cuanto a esto, seguramente Ezequiel va a tener más información, Facundo, pero está confirmadísimo que van a habilitar las obras privadas de más de 5.000 metros cuadrados. Estas obras que están paradas desde marzo, desde el 20 de marzo, bueno, aparentemente se van a habilitar y esto va a ser a partir del próximo lunes. No nos anticipemos, vamos a esperar la información oficial de parte del gobierno de la ciudad, pero es un trascendido fuerte que esto va a ocurrir de esta manera. Bien. Larreta va a anunciar cómo sigue el aislamiento en la ciudad de Buenos Aires y Axel Kicillof cómo sigue en la provincia de Buenos Aires. Bien. Marce, gracias. Si hay alguna novedad, por supuesto, hasta las 11 estamos en vivo. Gracias. Spillman, ¿qué tenés? A ver, atención con el dato que va a dar Ezequiel Spillman a esta hora de la noche. 22-18. Título de último momento ese. A ver, contanos. Facundo, efectivamente, como recién plantearon en el pase con Paulino Rodríguez, luego de la reunión en la cual se habló de la pandemia, hubo una mini reunión aparte entre Horacio Rodríguez Larreta y el presidente Alberto Fernández. ¿De qué hablaron ahí? El jefe de gobierno le transmitió al presidente que mañana a primera hora los abogados de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Procuración General de la ciudad, van a presentar finalmente esta medida cautelar ante la Corte para que frene el recorte de coparticipación. En ese momento Larreta le expresó, fueron breves minutos esa reunión, estaban las dos a solas y le contó algunos de los argumentos que ya están en la presentación que tiene lista la ciudad y que se terminó de delinear hoy a la tarde. Entre otras cosas, Facundo, de alguna manera Larreta, Ezequiel, a ver si interpreto bien, le contó al presidente en esa reunión separada que hicieron que mañana la ciudad avanza con todo en el ámbito judicial para ir en contra de la decisión que el propio presidente tomó. Exactamente, Facundo. Vos pensás que ellos no se habían comunicado, esta fue la primera reunión luego de la conferencia de prensa del presidente y luego la conferencia de prensa hace una semana exacta del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Hoy se vieron las caras, las primeras hora y media, 2 horas, prácticamente toda la reunión con Kicillof enfrente se dedicaron a los temas sanitarios, no se metió en el tema del recorte de fondos y sobre el final, cuando Kicillof se va,
se quedan aparte el jefe de gobierno y el presidente, y ahí le expresa algunos de los argumentos de la presentación que mañana, a la mañana, va a estar haciendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el decreto que le quita un poco más del 1% de coparticipación a la ciudad. Entre otros argumentos, Facundo, algunos temas jurídicos que tienen que ver con antecedentes de otras provincias a las cuales en algún momento se quiso avanzar con temas de coparticipación, de distribución de fondos, y la Corte falló, a favor de esas provincias. Ese va a ser una línea argumental. Larreta le adelantó entonces al presidente hoy a la noche que mañana va a ir en contra de un decreto que firma el propio Alberto Fernández esta semana. Bueno, ya vuelvo con Carlos Camburián. Ya Ezequiel va a contar qué pasó en la Quinta Los Abrojos de Mauricio Macri. Hubo un allanamiento, la oposición dice que acá hay intencionalidad. En un ratito lo contamos de qué se trata. Está Ricardo López Murphy con nosotros, escuchándonos. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien. Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta que le quiero hacer tiene que ver con cómo cree que sigue económicamente la Argentina después de las medidas que se han tomado, de las restricciones, del cepo, del super cepo, como han analizado algunos. ¿Qué mirada tiene de lo que viene? Porque entramos en el último trimestre de un año muy complicado, ¿no? Sí, no vamos bien. No íbamos bien y no vamos bien. Yo creo que era muy obvio que la pérdida de reservas no podía continuar. Estábamos en una situación muy delicada y bueno, frente a eso, a pesar de que el domingo se negó que se iba a actuar, el martes se hizo lo que se había negado el domingo. Fíjese la realidad de los países que nos rodean. Ninguno tiene cepo, ni super cepo, ni tasas extravagantes, ni le faltan dólares. En realidad este es un problema de nuestra política, no es un problema de la crisis internacional. Ni Uruguay, ni Paraguay, ni Brasil, ni Bolivia, ni Perú, ni Chile tienen los problemas que tenemos nosotros. Y parte de esos problemas es el irrealismo para enfrentar nuestras dificultades, la desconfianza que se genera. Ahí yo creo que la política hace mucho daño. Los anuncios, la retórica que se usa, los anuncios de aumentos brutales de impuestos, hay momentos que yo no me explico cómo no es peor. Como no es peor, dice usted. Y cómo no es peor la situación, porque usted, es decir, la economía necesita un contexto político, institucional, de previsibilidad. Usted no, el mismo presidente dice que no tiene plan, que no tiene programa, que va viendo, que mira la carta astral. Digo, Facundo, con esas reglas, es un milagro que no tengamos más problemas. Ahora, usted decía algo recién, doctor, que es la política que posiblemente podría servir para dar previsibilidad, certidumbre, confianza, es la que está fallando. ¿Quiere decir que no es la economía, sino que es la política la que termina embarrando la economía? Yo creo que el armado del programa, la demora en la negociación internacional, la demora en la negociación con los organismos multilaterales, el atraso del tipo de cambio. Yo ahí mire lo que pasó. Acuérdese que Fernández, los Fernández dijeron en agosto del año pasado que 60 estaba bien. Mire lo que devaluó Brasil desde agosto hasta ahora. Mire la diferencia de inflación y se va a dar cuenta dónde tenemos una vulnerabilidad. Y la tenemos a pesar de que el precio de la soja crece todos los días. Y la tenemos a pesar de que las tasas internacionales son extremadamente bajas. La tenemos a pesar de que a todos nuestros vecinos le va mucho mejor que a nosotros. Ahora, Ricardo, lo hemos hablado en más de una oportunidad, en varias entrevistas que le he hecho. ¿Cómo pasa un país en 40 y pico de años, 50 años? Uno ve las cifras económicas de la Argentina predictadura, 74, 73, 74 sobre todo, las cifras de pobreza, las cifras de indigencia. ¿Cómo pasa en ese tramo de tiempo a destruirse tantas veces, a cambiar la moneda tantas veces? Bueno, dos cosas ahí le voy a dar, dos datos que son importantes para el debate.
Entre 1970 y 2020 emitimos al 85% anual y tuvimos 83% de inflación. O sea, hemos emitido de una manera espectacular y hemos tenido una inflación espectacular como no podía ser de otra manera. Si entre 1974 y 2019 hubiéramos crecido como Chile, nuestro ingreso per cápita sería más alto que el de Australia. No como cualquiera, como Chile. Es decir, nosotros hemos tenido un fracaso y muy grande, y el fracaso se ha ido agudizando con los años. En estos últimos años, sobre todo, el aumento espectacular que el mismo gobierno ha dicho que ha tenido el gasto entre 2005 y 2015 ha sido una mochila insoportable para la economía. El gobierno de la hoy vicepresidenta ha sido una mochila insoportable y la economía esta no aguanta ese nivel de gasto, esos niveles de impuestos extravagantes. Mira, nosotros tenemos impuestos suecos y servicio haitiano. Impuestos suecos y servicios haitianos. Bueno, ese es el problema. Usted ahora, paga inmensos impuestos y no recibe nada en contraparte. Ahora, doctor, ¿qué mirada tiene usted del Estado? ¿Cómo debiera ser el Estado en este país? Porque muchos creen que esa es la gran discusión. Hay quienes creen que el Estado tiene que asistir, hay quienes creen que el Estado tiene que asistir y ser efectivo, hay algunos que creen que hay que vivir del Estado. ¿Qué mirada, digamos, tiene usted del Estado? Yo diría no cometer las barbaridades que cometimos los del 2005 al 2015. A ver, se lo voy a poner de una manera muy simple. Yo querría un Estado meritocrático, un Estado que se ingresa por oposición y antecedente, por ser familiar, paniaguado, militante o ñoqui del poder. Lo que necesitamos es un Estado armado, por un funcionariado, un servicio civil eficaz, probado en concursos de oposición y antecedente, no al servicio de la política, sino al servicio de los ciudadanos. Nada de eso ocurre. Ahora, todo empleo, la política inundó de empleo, la política ha generado un descalabro en el funcionamiento del Estado. El número de empleados desde que yo era ministro allá en el año 2000 ahora se ha prácticamente duplicado. O sea, ¿usted cree que hubo alguna razón para que eso tenga algún justificativo? Ahora, Ricardo, usted recién... La tecnología en todo caso, esta maravillosa que estamos usando ahora, requiere menos. Nosotros hemos propuesto a nivel nacional, acompañado por todas la gente afina a las ideas políticas que yo tengo, que digitalicemos el sector público, que lo hagamos transparente, que sepamos, por ejemplo, Zaffaroni gana 865 de jubilación, lo que debe ganar Cristina. Esas cosas, si supiéramos, si toda la información estuviera digital y fuera transparente, nuestro Estado sería mucho más eficaz y seguramente por la indignación pública que crearía lo que se ve ahí, muchos de los excesos que se cometen de nombrar a los parientes, a los amigos, a los partidarios se terminarían. Ahora, usted recién, Ricardo, me mencionaba a Chile como un ejemplo. Chile terminó estallando antes de la pandemia por el nivel de desigualdad que tiene. La otra discusión es si... No, pero espere un poquito, Una cosa es que Chile tenga dificultades. Yo no dije que Chile era Dinamarca. Yo dije, si hubiéramos crecido a la tasa de Chile, seríamos más ricos que Australia. Usted me dice, no, pero Chile tiene dificultades, tiene, digamos, frustraciones, decepciones. Es verdad, las tiene, a pesar de haber crecido muchísimo más que nosotros. Porque Chile habrá crecido, habrá mejorado mucho, bajó la desigualdad, bajó la pobreza. Todo eso ocurrió, eso se lo puedo probar. Ahora, no es Dinamarca, Chile. Claro. Y probablemente un problema muy grave que hubo en Chile es que se sobrevendieron los éxitos. Es decir, ellos progresaron mucho respecto a nosotros, pero los ciudadanos chilenos no se miden respecto a un país de líderes fracasados como el nuestro. Se miden respecto a Holanda, Dinamarca, y eso no somos, eso está claro. Ahora, ¿usted coincide que la Argentina es un país desigual y que hay que hacer algo con la desigualdad? Siempre, eso es un tema que usted tiene que atender en todas las sociedades.
Sobre todo tiene que atender a que haya igualdad ante la ley, que no haya una persona que cobre 3 ingresos del Estado, que tenga, digamos, una ingresos extravagantes respecto a lo que aportó, y los que aportamos no cobremos lo que aportamos y nos quiten en los mecanismos de indexación. Y para superar la desigualdad, ¿qué cree que hay que hacer? Bueno, esa es una cosa, la igualdad ante la ley. No dar pensiones de 865.000 a Zaffaroni, millón y pico a Cristina, esas cosas no hay que hacer. Eso seguro. Ahora, en términos... Privilegio, no dar privilegios. No, eso está claro, eso se lo entiendo, pero digo, vuelvo sobre el tema de la desigualdad, porque bueno, tenemos... hay otra cosa que usted puede hacer. A ver. ¿Qué sabe usted de la desigualdad? Todos sabemos que a medida que se crece, a medida que hay más capital per cápita, a medida que hay más educación per cápita, la sociedad se vuelve más homogénea, como las sociedades del este de Asia, como Singapur, como Corea, como Japón, o como los países nórdicos. Entonces, si invertimos más, atraemos empresas a que creen trabajo, si cada vez hay más trabajo formal, si cada vez mejoramos la calidad de nuestro sistema educativo en vez de ese sistema tan malo que tenemos, yo creo que en esas condiciones mejoraría mucho la igualdad, sin ninguna duda. Si bajamos el riesgo país, porque el riesgo país es la tasa de interés. Cuando usted genera el pánico que hay acá, eso es lo que hace a la sociedad muy desigual. Entonces ahí tiene una agenda. Baje el riesgo país. Uruguay, por ejemplo, remunera el capital al 2% y nosotros al 14%. ¿Quiere una forma de bajar la desigualdad? Hagamos el riesgo país de Uruguay. A ver, vuelvo un poquito sobre la economía. ¿Ve un escenario de hiperinflación? Yo veo mucha fragilidad. Vamos a ser constructivos. Voy a tratar de ser lo más constructivo que puedo. Lo mejor que puede hacer el gobierno es llegar a un acuerdo rápido con los organismos multilaterales. En ese acuerdo, que todos tengamos claro cómo se va a lidiar con la inmensa deuda que se ha colocado en el Banco Central y el Banco Central en los bancos, y cómo van a financiar los desequilibrios del año que viene. Yo creo que el presupuesto que han enviado implica una muy alta tasa de inflación. ¿De cuánto? Eso, déjeme que... Usted sabe que en esas cosas hay que dar espacio para la corrección. Así que déjeme creer que van a hacerme caso, van a llegar a un acuerdo con los organismos multilaterales, van a hacer un presupuesto más prudente, de menos emisión, de menos borde. Pero sería otra vez un presupuesto observado por el Fondo Monetario Internacional. Eso me está queriendo decir usted. No, yo le estoy diciendo lo que van a hacer. O sea, acá van al acuerdo con el BID, con el Banco Mundial, con el Fondo, con la Corporación Andina. De eso van seguro. El problema es si van pronto o van a ir tarde, como es costumbre. Pero usted me dice que van seguro y me lo dice con un tono irónico. ¿Van seguro? ¿Usted cree que con cierta culpa? No, van seguro porque no hay más remedio. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a pagar al fondo los 44.000 millones? No pueden, así que tienen que ir a negociar. ¿Y qué negociás? Bueno, lo que hacen todos los demás países del mundo que están en las dificultades que tenemos nosotros. ¿Pero qué te pide el fondo acá? Pero espere poquito, Facundo. Un programa monetario, un programa fiscal, un programa financiero. Acá no hay una ley de gravedad para los argentinos. Vamos a hacer lo mismo, mire. En estas cosas es mejor no hacer inventos. Ni en las Fuerzas Armadas, ni en las Fuerzas de Seguridad, ni en la medicina, ni en la economía. Usted tiene que seguir los protocolos. Hacer lo que hacen los demás países. Y si hace bien lo que hacen los demás países, a lo mejor en vez de tener este descalabro que tenemos, nos parecemos a Uruguay. Bueno, pero por eso vuelvo sobre eso, Ricardo. ¿Qué exigencia le va a poner el fondo? Porque habitualmente el fondo reclama cosas que después políticamente adentro, cuando los funcionarios se dan vuelta, no las pueden llevar adelante. No creo, yo creo que las propuestas ajuste, que van a mirar van a ser... A ver, usted va a ir y va a decir, mire, yo quiero financiar este nivel de gasto junto a este nivel de impuestos, necesito para financiar este nivel de gasto tanta deuda y tanta emisión monetaria. Entonces le van a decir, bueno, pero eso no es consistente. Haga un programa más consistente.
¿Qué es lo que va a hacer para hacerlo más consistente? Bueno, va a tener que tomar medidas, eso sin ninguna duda. Bueno, pero- por ejemplo, cuando apareció el COVID, Sí. el cardiólogo a mí me dijo, la mejor estrategia que usted puede seguir es bajar de peso. No fue la cosa que me resultó más agradable. A mí me gusta más la ingesta que la dieta, pero mi supervivencia depende de tener un peso menor y he bajado unos cuantos kilos. Bueno, pero ahí, siguiendo la lógica de lo que su médico le dice, ¿usted cree que la Argentina tiene espacio para seguir ajustando? Tiene espacio para ser ordenada, tiene espacio para no tener estas pensiones que yo le cité extravagantes. A mí me gustaría saber cuántas son las pensiones de todos los privilegiados. Se lo digo porque yo no la tengo, para que tenga claro. Claro. Por eso soy tan agresivo, Claro. porque no pertenezco a toda esa rosca. Pero ¿usted cree que ahí está la solución o eso es algo simbólico? Como lo... No, digo, si usted empieza por ahí, empieza una cosa, o sea, la ejemplaridad empieza de arriba para abajo. Usted no puede pedir a la gente que haga esfuerzos si los de arriba viven en un carnaval. Ahora, ¿qué mirada o qué análisis hace de lo que el gobierno de Macri le deja al gobierno, a este gobierno de Alberto Fernández, conformado por un frente del que después le quiero preguntar su mirada? ¿Qué análisis hace, sobre todo del último tiempo, del gobierno de Macri en términos económicos? Usted sabe que yo lo hice en su programa varias veces. Yo fui muy crítico de la gestión del anterior presidente. Ahora, es verdad que en el último año había bajado fuertemente el déficit. Les dejó un déficit bajo y les dejó controlada la cantidad de dinero. Parte de lo que pudieron hacer fue porque recibieron un déficit bajo y recibieron controlada la cantidad de dinero. Y por eso pudieron emitir a todo lo que da, como han emitido a todo lo que da, y tuvieron espacio por una vez para ampliar el déficit. No tienen más espacio, no hay más lugar para eso. Y ahora le pregunto por el gobierno actual. El gobierno actual está conformado por un frente... A ver, le pregunto más por la conformación política, porque sé que usted tiene aspiraciones políticas, sobre todo pensando en las legislativas de medio término. La Argentina está frente al dilema de dos espacios, un espacio opositor que es Cambiemos o Juntos por el Cambio, y un espacio que hoy gobierna, que es digamos, el espacio obviamente que lleva adelante el presidente, pero en los dos frentes uno encuentra muchas diferencias. Quiere decir, el país está partido a la mitad en dos frentes que a su vez adentro de cada frente tiene unos conflictos increíbles. Digo, políticamente, ¿cómo cree que se resuelve eso? No, está claro que una muy buena forma de resolverlo es presentar un programa. Si presentan ese programa que usted tiene ganas de discutir, ¿se imagina cuando me llame para discutir el programa, lo que nos vamos a entretener? Yo me prometo que se lo voy a explicar en detalle a usted y a la audiencia. ¿Pero usted cree que no tienen un programa? Forma de ordenar el debate, una forma de ordenar el debate que no es chantada, ni demagogia, ni responsabilidad. Y yo no estoy en el gobierno, creo que soy un opositor en toda la laya. La forma de ordenar el debate y obligarnos a todos a ser responsables es poner blanco sobre negro, negro sobre blanco, cuál es el programa, cuáles son los márgenes de acción que hay. Y si usted tiene el programa sobre la mesa, va a decir, yo corregiría acá. No chantada, sino cosas verdaderas. Decir, bueno, ¿usted cree que se puede hacer más déficit? Yo le digo desde ya, el déficit que está proponiendo el gobierno, me temo que no es financiable. Entonces, yo creo que eso tiene que ser rediscutido. Ese déficit es peligroso, la Argentina está con riesgo, no tiene reservas, está muy vulnerable, no hay que estar jorobando con esas cosas. Ahora, si hubiera un programa integral, nos obligarían a los opositores a un debate franco y claro, donde tendríamos que poner alternativas sobre la mesa. Quiero decir que yo no me siento representado en ninguna de esas dos coaliciones, pero nosotros vamos a tener un programa muy claro y muy preciso para ofrecerle a la ciudadanía. O sea, usted va a candidatearse para las legislativas. No, yo estoy haciendo el esfuerzo de que mucha gente, sobre todo mucha gente joven, que está muy en desacuerdo con este gobierno, pero también muy
decepcionado con lo que pasó, necesito un espacio político. Y si usted quiere, yo soy un emprendedor cultural para crear ese espacio, esas legiones de jóvenes puedan presentarle al país una alternativa más moderna, más esperanzadora. Yo no creo que la Argentina tenga problemas imposibles, no tiene ningún problema imposible. No tiene conflictos limítrofes, no tiene conflictos religiosos, no tiene conflictos raciales. Bueno, tiene una grieta, Ricardo. Tiene una grieta que no se define, digamos, creo que, pero, a ver, digo, que no se definió nunca. Digo, sinceremos eso también, ¿no? Acá pareciera haber como una grieta de peronismo contra antiperonismo histórica. No, pero dígame, ¿usted cree que esos problemas son equivalentes a lo que hay en Medio Oriente o en Corea? No, está claro. Claro, por favor. Está claro. Son problemas menores. Ahora, esos problemas se van a arreglar y van a poder ser dilucidados si tenemos una actitud de respeto recíproco, discutimos sobre un programa preciso y nos vemos obligados a proponer con madurez una alternativa. No demagógica. Usted no me va a escuchar proponer ponerle plata en el bolsillo a la gente que nadie sabe dónde la voy a sacar. No, vamos a proponer cosas serias de cómo se hacen mejor las alternativas del gobierno. Ricardo, le agradecemos muchísimo. Lamentamos que no haya podido estar en el estudio, sabemos que se está cuidando y está muy bien. Así que lo haga de esa manera. Gracias. Bueno, además Facundo, imagínese que si con el esfuerzo que he hecho de bajar de peso, usted además me quiere exponer. No, quédese tranquilo, quédese tranquilo. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Abandone la dieta. Aparte está de bastante buen humor a pesar de la dieta. Gracias. Está de buen humor, eso siempre. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Cambu, a ver, quiero tratar de retomar un poco la pregunta que hacíamos al principio del programa, que tiene que ver con cómo se está gestionando esta pandemia. Lo que pasó, 180 días de cuarentena, llegamos acá, las cifras las tenemos, no las vamos a repetir. De acá para adelante, ¿qué debiéramos hacer? La verdad que, digamos, por eso yo escuchaba lo del anuncio de la extensión. ¿Qué es lo que se va a extender? Esta es mi pregunta. ¿Qué se extiende? ¿Cuál es el aislamiento que se extiende? ¿Cuál es la definición de ese aislamiento? Yo la verdad que no la tengo claro, no tengo claro cuál es la definición. Bueno, serán 3 semanas. A ver, Ezequiel, vos tenés los datos, efectivamente, ¿qué es lo que se va a anunciar mañana? Mañana se anuncia una extensión del aislamiento social y obligatorio de 3 semanas, efectivamente, va a ser de 3 semanas, con varias flexibilizaciones, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, en lo que estuvieron discutiendo hoy, charlando, en realidad, Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta y el presidente Alberto Fernández. A eso hay que agregarle que ayer, lo habíamos contado aquí en A24, ayer hubo una reunión de los jefes de gabinete de los 3 mandatarios donde ya avanzaron en ponerse de acuerdo. ¿En qué cuestiones ya están para avanzar? Las tenemos acá, Vamos, Facundo, a ver, le fíjate. explicamos un poco a Camburián, porque Camburián pregunta, ¿qué van a gestionar? De acá para adelante, a ver, en Ciudad de Buenos Aires, 3 puntos concretos de información que trae Spillman de lo que abriría, Ezequiel. Así es. La reapertura de los locales gastronómicos que hoy están cerrados y que puedan atender a sus clientes tanto en terrazas como en patios, es decir, espacios al aire libre. Esa fue una de las propuestas que le llevó Horacio Rodríguez Larreta. La idea del jefe de gobierno es que puedan abrir todos los locales. A ver, Cambu, los ¿qué que pensás? no tengan terrazas o patios, que lo hagan en la calle o en la vereda. ¿Qué pensás de esto? Ya te veo la cara porque te salís de como... Claro, ves el primer punto, reapertura de terrazas. Decilo, patios, Carlos, decilo. y en locales gastronómicos decís... Está bárbaro. Pero Lo esto que ya pasa- está funcionando. Claro, así, ¿no? hace mucho tiempo, por supuesto, sin duda. Eso está funcionando y todo el resto también está. Por eso pregunto, ¿qué es lo que se va a extender? En realidad el anuncio es, vamos a legitimar lo que ya sucede. Bárbaro, buenísimo. Me encantaría que dentro del anuncio también se diga, vamos a hacer 100.000 test en Santa Fe ¿Hay por algo de día, eso, Ezequiel? por ejemplo. ¿Alguna modificación en tema de testeos o no? No, en la Ciudad de Buenos Aires no. Ah. En principio no. ¿Y en alguna provincia tampoco? Tampoco. Santa Fe, por ejemplo. No seas irónico, Carlos, No, pregunto, No, capaz está bien, que está bien. tienen información, yo no la sé. No Santa Fe hay ninguna modificación Córdoba, planteada tampoco. con respecto a los testeos. Tampoco. El cambio de política no. Segundo punto doctor. en Ciudad tiene que ver con la construcción, algo de lo cual Spillman viene anticipándose hace bastante tiempo. ¿Qué es esto, Ezequiel? A ver. Esto es ciertas construcciones, aquellas que tienen más de 5.000 metros cuadrados y aquellas que están por terminar en los próximos 3 meses van a poder retomar sus actividades. Tienen un protocolo específico que armaron entre el gremio de la UOCRA y las cámaras empresariales y la cuestión del transporte público.
en principio todas las empresas que quieren reactivar sus obras van a tener que ponerle el transporte a sus trabajadores. No es que van a poder salir masivamente a usar el transporte público, porque el estudio que tiene la ciudad dice que entre 7 y 8 de cada 10 trabajadores de la construcción vienen del conurbano bonaerense, ¿no? Bien, y el tema de servicio doméstico para octubre. Servicio doméstico, era la idea plantearlo para esta etapa, finalmente decidieron dejarlo para octubre, pensando, lo que está pensando el ministro de Salud, Fernán Quirós, es que se estabilice la baja que empezaron a ver en las últimas 2 semanas en la cantidad de infectados de la ciudad. Y quedó un tema que no lo pusimos a la placa porque es un tema de discusión la semana que viene, que hoy Horacio Rodríguez Larreta lo tiró en la reunión, que tiene que ver con lo que planteamos de la educación, las clases en las plazas y en los parques. Carlos, ¿qué pensás de eso? Sí, a mí me parece que eso es más, me parece mucho más importante que algunas otras cosas, ¿no? Lo de las clases. Claro, la educación al aire libre, teatro al aire libre, digamos, está todo eso, ¿por qué no poder teatro al aire libre? No logro entender. ¿De los profesionales de la salud algún anuncio? No. ¿Para suplir lo que falta? No, el último anuncio que había hecho la ciudad, Carlos, era... Carlos? Profesionales de la salud. Claro. ¿En qué áreas? ¿Eh? ¿En qué áreas? En todas. Terapia intensiva, clínica médica, enfermeros, técnicos. Hay más de un 40%, digamos, ya llegamos creo que a los 25.000 profesionales de salud infectados, más los aislados. Ahí vuelvo sobre ese punto que quiero detenerme antes de cerrar el programa. Yo planteaba en el pase si había un tema de confianza. Y lo hablábamos con López Murphy recién, si el problema es la confianza. La confianza del presidente, por ejemplo, con el jefe de gobierno porteño. La confianza que se le tiene a la Argentina en materia económica. Está Enrique Zuleta Puseiro. Enrique, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andas? Hola, Facundo. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hablemos de la confianza política de este país. Tenemos poco tiempo, podríamos hacer un documental sobre el tema, pero Mirá, ¿hay confianza política? La confianza política aquí y en la China, siempre, antes, ahora, en el futuro, depende de una sola cosa, de la capacidad que los gobiernos o las oposiciones tienen de demostrar un sentido de orientación, de poderle explicar de una manera convincente, intelectual y emocionalmente a la gente a dónde van. Cuando explican a dónde van, muy frecuentemente la gente reconstruye de dónde vienen y puede apoyar o no apoyar porque las sociedades democráticas tienen modelos distintos. Ahora, si los gobiernos pierden la capacidad de evidenciar ese sentido de orientación, la sociedad inmediatamente se retrae, se guarda. La confianza nace de la convicción de que estás avanzando hacia cierto lugar. Podés no estar de acuerdo con eso, pero todos podemos inmediatamente acomodarnos y saber a qué atenernos. Mucha gente pone el acento en el carácter, otros en el discurso, otros en la resiedumbre del estilo, otros últimamente por el WhatsApp. El mundo está muy complicado con el WhatsApp. Es una política de WhatsApp. El WhatsApp desplaza las ideas. Son frases y es un torneo de frases. Entonces la gente pierde noción. Por el WhatsApp se compra. Vienen los políticos a las consultorías a preguntarnos campañas enteras. Son cosas totalmente carentes, vacías de contenido. Enrique, entonces, cuando el gobierno pierde el sentido de orientación, la sociedad retrae, la acompaña. ¿Y crees que el tema de la confianza pasa también por no estar resueltos los liderazgos, por lo menos en las dos coaliciones no hay un problema de liderazgos? No. Las dos coaliciones tienen algo en común. Lo aprendieron hace muchos años, casi te diría de la época de Macri en la ciudad. Es decir, la idea de ellos es polarizar. Que no entre, que no salga un Labaña ni un Esper, cueste lo que cueste. O sea, el negocio es la grieta. Para polarizar no es la grieta, sino la polarización. Es decir, porque la grieta, la gente no está dividida. Nunca tantos argentinos creyeron en tantas cosas en común. Es muy difícil encontrar grietas a nivel de la gente. Ahora, en la política tenés un universo que es de los posibilistas. Son los que gobiernan, los que tienen gestión. Es Rodríguez Larreta, es Alberto Fernández. No son los intendentes, son los gobernadores. Son posibilistas porque tienen todas las condiciones para gestionar y falta. Y ahí tenés a la gente de la cámpora. Todos los sectores que la gente les atribuye una visión ideológica están gestionando. Están en el PAMI, están en el ANSES, están en las municipalidades. Esa gente es posibilista. Después hay otro sector, dos esferas, que son los regeneracionistas, que vienen a la política a cancelar una época histórica. Desde hace 80 años, desde siempre. Entonces ahí tenés muchos sectores que rodean, en general no tienen funciones de gestión, tienen funciones de declaración. Y ahí están, por supuesto, hoy galvanizando nuevamente la política, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. En términos generales, porque ambos son gente de gobierno,
conocen cómo son las cosas. Pero, por ejemplo, Macri sabe que el sí se puede, ¿qué hace? Le inviste a Rodríguez Larreta de una unidad. Hoy está unida las fuerzas políticas. Si ellos no tuvieran detrás esos paradigmas regeneracionistas, claro, que vienen a cambiar el mundo, no podrían unir los partidos. Pero a ver, el objetivo, yo creo, en estos 11 meses es evitar que nazca nadie en el medio. Claro, te hago una casi de ping-pong y se suma Spillman con una pregunta. ¿Quién lidera el peronismo, Alberto o Cristina? No, nadie lo lidera, porque el peronismo ha dejado de representar más o menos a un 30% de la sociedad argentina que no tiene trabajo, que es tercera generación sin trabajo, que no tiene posibilidad de tener trabajo, que el sistema lo está como descartando, como el Papa a veces diagnostica con una visión tremenda. Y ese sector no va a estar representado por el peronismo. La gente que está en el peronismo tiene trabajo o tiene planes sociales ya articulados, es empleado del Estado, de los grandes sindicatos estatales o de los gordos. Claro. Ahora, hay un 30% que jamás será protegida. Esa gente está buscando forma de expresarse y en este sentido tienen razón los que ya desde la época de Habana para acá han visto en Google y en las redes un factor de independencia tremenda. Nadie puede manejar esa gente, nadie puede manejar sus sentimientos, sus diagnósticos, sus frustraciones ni sus esperanzas. O sea, ahí tenemos una masa que es la que estalló en las ciudades en el 2019, acá en Europa, y que puede volver ahora a descalabrar todo el sistema político porque no tienen representación. Una de Ezequiel. Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo andás? Quiero plantearte un enunciado y vos, por supuesto, podés rebatirlo o no, obviamente, pero quería que me lo argumentes a favor o en contra. ¿Crees que la radicalización o parte de la radicalización del gobierno y también de la oposición va a generar que en el 21 quien se corra más rápido al centro sea el ganador de las elecciones? Estamos proyectando, obviamente, en una Argentina difícil, pero como concepto. No, lo más importante es que las elecciones que vienen son elecciones intermedias. Son 24 elecciones distintas. No va a haber una Casa Rosada donde hacen la lista de Chubut o de Santa Cruz. Los gobernadores van a retomar una soberanía porque ellos están arriesgando sus gobiernos. Los gobernadores necesitan conservar, como los intendentes, las mayorías absolutas de sus cuerpos deliberativos. Si un intendente queda en minoría, es boleta. Claro. ¿Te das cuenta? No perdona, la política es feroz, claro, a niveles municipales. Entonces, imagínate al peronismo perdiendo la elección en Buenos Aires. Imaginemos, podía perder la elección en Buenos Aires, podía perderla. Se une la oposición, Kicillof no logra encontrar la botonera finalmente y la pierde. ¿Imaginás lo que sería el peronismo, el oficialismo en el gobierno sin tener mayoría? Difícil, ¿no? Difícil por lo que sigue. Enrique, lo que sigue es que son 24 elecciones distintas. Claro. Es muy interesante la elección que viene. Y todos van a querer conservar ese control, los gobernadores. Enrique, me encantó reencontrarte, que hacía tiempo que no hablábamos. Encantado, Facundo. Buenas noches a todos. Muchas gracias, encantado de tenerte. Gracias. Enrique Zuleta Puceiro, un placer hablar con él. Cambu, ¿qué es lo que pasa con los médicos? Dijiste que faltan médicos y que hay que atender eso. Claro, digamos, al 60 y pico % de camas ocupadas hay que sumarle un 30% de profesionales que no están trabajando, así que definitivamente esa es la saturación que hay en el sistema de salud, por eso es la gran preocupación. Y no está en la agenda de los políticos el tema. Aparentemente no, así que cuídense, porque no nos están cuidando del todo. Carlos, gracias. Por favor. Spillman, ¿me acerco a darle un abrazo? No, de ninguna manera. Mire lo que tengo, el repelente de Pastor. Bueno, escúcheme. Le doy un abrazo. A la distancia, Spillman cumple hoy 40 pirulos. ¿Sí? ¿Sí? Un niño. Lo vimos, Spillman. Gracias, Facu. Spillman, Muchas gracias. Feliz cumpleaños, compañero. Gracias por acompañarme todas las noches. El lunes nos reencontramos a las 10 de la noche, haciendo 4 días. Mañana los veo en Equipo de Noticias a las 10 de la mañana. Quédense en A24. Chau, chau.